Muy buenos días. Estamos otro miércoles, otro jueves más, desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África, en el patio central. Hoy, un día mitad soleado, mitad nublado, con la peculiaridad de que está cayendo agua, es decir, está lloviendo. Debajo de esta carpa nos protegemos, pero esperemos que el viento no se levante, pues entonces nos vamos a mojar aquí todos. Bueno, quiero dar la bienvenida a mis compañeras de programa, a Sandra Arteaga, a Manuela Betancor, en la otra punta, tú serías en el Real Madrid, no sé si Gento o Amancio, y Norma González Cabrera a mi izquierda, que hacemos este programa con mucha ilusión y siempre con la idea de no solamente de entretener, que también, pero sobre todo de informar y de sacar a la palestra, hablar de cosas de las que no se habla en otros círculos, en otras televisiones. Bien, hay algo de lo que hoy en esta primera media hora en la que los cuatro compartimos una tertulia, venimos un tiempo pensando en hablar, profundizando un poquito, ¿no? Y es en la pobreza que se ha acrecentado, que ha aumentado desde tanto cualitativa como cuantitativamente. Es decir, hay más pobres a lo largo de estos 2 últimos años. Han aumentado las familias en severa pobreza, es decir, más pobres, y además no solo más pobres en número, sino que esos pobres son más pobres de lo que ya antes lo eran, ¿no? Bien, Canarias sufre particularmente esta situación de manera más dolorosa, ¿no? Y Sandra, tú habías hecho un pequeño estudio de la situación. Sí, y me gustaría que nos lo comentara. Porque estamos cansados de escuchar que la pandemia ha hecho que las tasas de pobreza aumenten en Canarias, etcétera, etcétera. Pero ya el 10º informe de la Comisión Europea para la lucha contra el hambre y la exclusión social, la pobreza y la exclusión social, decía que Canarias en 2019 tenía 800.000 personas que vivían ya con problemas, que tenían problemas para llegar a fin de mes. Casi el 53% de la población no llegaba a final de mes. ¿Qué pasa? Que sucede el tema de la pandemia y entonces ahora resulta que Canarias hay un índice que es el que mide a nivel Europa la pobreza en Canarias, que es el AROPE. La pobreza severa en Canarias, por ejemplo, son núcleos familiares que viven con 355 euros al mes. Bueno, pues esto a raíz ya, independientemente de que el 53% de la población canaria antes de la pandemia tenía serias dificultades para llegar a fin de mes, una vez que sucede el tema de la pandemia, aumenta considerablemente y los datos lo que nos dicen es que el 49% de la población en Canarias sufre pobreza severa, es decir, tiene cantidades ínfimas de dinero para poder llegar a fin de mes, con lo que conlleva pues la pobreza infantil. Estamos además 10 puntos por encima de la media española, es decir, es una barbaridad. Pero además esto que pasa, que mientras que creo que en la península, con el resto de la península, hay un niño por cada 4 que sufren pobreza. Bueno, pues en Canarias casi 2,5 niños de cada 5 están padeciendo la pobreza, con lo que conlleva que son problemas de alimentación. La tasa más alta de obesidad infantil la tenemos también en Canarias. ¿Por qué? Porque los padres dan de comer a los hijos lo que pueden, que es gofio, papa y lo típico, pasta, etcétera, etcétera. Hay niños que con la pandemia no han tenido ordenadores para estar siguiendo las clases online desde casa. Y todo esto que está fomentando que la sociedad canaria se quede atrás, pero de una manera drástica. Que ya venía de una situación histórica, digamos, por ejemplo, el nivel de la enseñanza en Canarias siempre ha estado en la cola de la enseñanza, desgraciadamente, en el conjunto de España. Y además nosotros que dependemos, Canarias depende en un porcentaje muy elevado de su economía del turismo. Claro, en estos 2 años de problemas, sobre todo ese 2020 en el que estuvimos 100 días encerrados, las industrias cerradas, el turismo sin venir por Canarias, eso ha elevado aún más pues la pobreza en las familias, que en un porcentaje muy elevado también, porque fíjate, dependen del turismo. Un inciso, hablando del turismo, Canarias vive del turismo, pues el 60% de los canarios no se pueden permitir el lujo de irse una semana al año de vacaciones, porque no tienen dinero, porque viven bajo la pobreza severa en Canarias.
De hecho, yo vivo cerca del Parque García Sanabria y suelo pasear por allí y cada vez hay más indigentes durmiendo en los bancos. ¿Por qué? Porque los centros de acogida están a tope, porque ya no hay para más y además es que no hay dinero. Y si encima tenemos... y además yo creo que la pobreza en Canarias, el problema es que va en aumento porque se están implementando políticas nefastas. Por ejemplo, se ha favorecido el tema del ingreso mínimo vital. ¿Qué pasa? Que al final la gente se acostumbra a vivir con 300 euros. O estamos otra vez hablando de pobreza severa. Pero ¿qué pasa? Que lo que hay que incentivar es que la gente trabaje, porque la gente tiene ganas de trabajar, la gente tiene ganas de salir por la mañana, ir a trabajar, ganarse el dinero, volver a su casa, y lo que tienen que hacer los gobiernos es implementar políticas que efectivamente sepan para poder gestionar mejor el tema de la pobreza. ¿Cómo gestionamos la pobreza? Pues oye, si tú ganando dinero, la gente lo que quiere es trabajar y ganar dinero, no que le den una paguita al mes. Porque esto, además, estas paguitas al final lo que hacen es aumentar la pobreza, porque no estás fomentando que la gente trabaje, que el dinero se mueva y que la economía circule y funcione. Es cierto, está todo estancado. A mí me gustaría destacar que el 36,3% de la población canaria se encuentra en riesgo de pobreza. El 36,3% de la población canaria. Sí, en riesgo de pobreza o exclusión social, ¿vale? Entonces, las palabras de la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, en el marco de la presentación de... Perdóname, Norma, porque esto es importante puntualizarlo para que nuestros espectadores lo tengan claro. Ya tenemos en Canarias un 50%, prácticamente 49 y pico por ciento de pobreza severa. Pero además hay un 36,3% de población que está en riesgo de entrar en pobreza o en exclusión social. Fíjense ustedes lo que significa esto. Vale, entonces la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, en el marco de la presentación del 11 informe del estado de la pobreza, explicó que son hogares que viven con menos de 680 euros al mes y que se llama pobreza severa a los que viven con menos de 585 euros al mes. Ya después, si quieres, destacamos un tema que he recibido de audios de gente de que no se le han renovado las tarjetas para comer de más de 3 meses y tal, pero que son informes contrastados también según el presidente de la EAPN, Juan Carlos Lorenzo. O sea, que no es que nosotros lo vayamos a decir por meter cizaña, que son informes presentados. ¿Cuál es el problema? La viceconsejera dice que se necesita un cambio estructural, o sea, lo que se está haciendo no funciona. Claro que no Hay funciona. que crear una terapia de choque, porque si siguen cambiando los políticos, pero siguen con los mismos programas, es que nos vamos a morir todos de hambre. Es un tema que hay que tomárselo, pero muy en serio. Sí. Pero nosotros en Canarias, yo lo he hablado en alguna ocasión con algún político. Canarias tiene, relevante de las islas, Canarias teóricamente tiene una dependencia teórica de en torno al 24-25% en la economía canaria del turismo. Eso teóricamente. Pero si lo sumamos a esto, a lo directo y lo indirecto, es muy probable que estemos aproximadamente en el 80%. Es decir, el 80% de la economía canaria depende del turismo, directa e indirectamente. No solamente llevamos muchísimos años sin que nadie haya tratado de que esta situación no se estanque en el tiempo, sino que además en estos últimos 2 años de esta pandemia inducida, que como bien sabemos, vamos a hablar de eso después, nos ha llevado a una situación canaria crítica, grave. ¿Por qué? Pues porque por esa dependencia, si tú cierras durante 100 días más, posteriormente, durante meses, estableces unas restricciones muy severas, particularmente en el sector del ocio, sector del turismo, al fin y al cabo, el sector de la noche y de la tarde y del tomarte el café y de salir, ese sector que es tan importante en Canarias. Bueno, pues tú con esas restricciones impuestas por Ángel Víctor Torres, que tiene todos los meses su sueldo garantizado, esas restricciones nos han llevado aún a una situación más grave, a una situación tremendamente grave. Entonces, claro, cuando la gente ve esto, y al mismo tiempo ve que tenemos en Canarias, pues particularmente en Tenerife, el centro de las raíces y el centro de las canteras en la laguna,
entre uno y otro, no sé si están en 2000 y pico, inmigrantes ilegales que han entrado ilegalmente en Canarias. El año pasado, creo recordar, que fueron 16, casi 17.000 inmigrantes ilegales los que entraron en 2021. Y además sigue se abriendo las puertas porque siguen entrando y se nos oculta, no se impide a través, bueno, yo me pregunto, ¿qué diablos hace una fragata española o dos fragatas españolas o una corbeta española en aguas cercanas a Ucrania ahora que se va a montar un follón? ¿Qué se nos ha perdido a nosotros en ese frente conflictivo? ¿Qué se nos ha perdido? Esas fragatas tenían que estar navegando, protegiendo las aguas canarias y evitando que siga entrando esa inmigración ilegal. Hago este paréntesis porque evidentemente dice, bueno, ¿qué cuesta que tengamos 2000 y pico personas solamente aquí, no sé en Canarias el total, ¿cuántas serán? A las que se le tiene que alimentar cada día, evidentemente no se le va a matar de hambre. Se le tiene que alimentar, hay una serie de personas que tienen que ocuparse de ellos, se les tiene que vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un paquete de dinero importante. 50 millones de euros destinó el gobierno de España en un capítulo solo a la inmigración ilegal, o sea, a la atención de la inmigración ilegal en Canarias. 50 millones de euros, más otro paquete que el propio gobierno de Canarias anunció recientemente, etcétera, etcétera. Eso es mucho dinero. Y que nadie me venga a... Es que no, ¿cómo? Es que se muere. Pues sí, claro, claro, no, una vez que llegan, evidentemente, hay que atenderles, por supuesto. Pero con esta política de llamada, lo que estamos haciendo es precisamente incentivar que sigan viniendo. Entonces la gente dice, con razón, yo no puedo. El otro día he hablado con un amigo, un chico de 22 años, no encuentra trabajo, no tiene ningún tipo de ayuda, no tiene ningún tipo de ayuda y no encuentra trabajo. Es parte de esa pobreza extrema que estamos viviendo en Canarias. Y me decía, sin embargo, allí donde yo vivo hay magrebíes y subsaharianos que tienen una paga por una cosa y otra paga por otra. Y viven de eso. No, y manejan auténticos dinerales, porque yo he leído en prensa que entre una mujer y un hombre y tal, no sé, como 3.000 euros al mes en ayuda, y después resulta que el canario tiene que irse a los plenos, a los ayuntamientos, a montar el pollo, sacarlos la policía, pero es normal, bueno, no tienes para darle de comer. Yo volviendo a la gente de aquí, que los sectores que más me preocupan a mí son los niños, lo que comentaba Sandra, que están teniendo una nutrición fatal, pero claro, los padres le dan de comer lo que pueden, lo que pillan, ¿no? Y las personas mayores, los ancianos. Hay muchas personas mayores que están solas, cierto, que tienen pagas ínfimas de 300 euros, sí, que no tienen a lo mejor familia que le ayude y están en un estado al límite, porque a lo mejor es o pagar la luz o comer, o a lo mejor no están ni en capacidad de ir a comedores sociales ni a buscar comida porque están enfermos, no pueden moverse, tienen dificultades para moverse. Entonces pienso que son sectores súper protegidos. Hace unos días, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que el agravio comparativo está y una familia que no tiene que darle de comer a sus hijos, que lo está pasando mal y tiene ayudas, sobrevive con ayudas de Cáritas o del ayuntamiento tal o cual, esto lo ve. El otro día hablaba con una persona que me pidió que no mencionara su nombre ni su responsabilidad directa para no tener represalias, claro, no sobre ella, sino sobre su labor. Una persona que se ocupa de una zona, de una localidad tinerfeña, que se ocupa de Cáritas, de esa localidad, de una zona de esa localidad tinerfeña. En esa zona, solo en esa zona, había 150 familias en la miseria absoluta. Qué barbaridad. Que ¿Eso comían, no es nada? En esa zona. En esa zona. Y estoy hablando de un municipio, para no dar demasiadas pistas, por no hacerle daño, claro, a esta persona, en un municipio que está en torno a los 10.000 habitantes. ¿Habla con Sonrisas Canarias? Entonces, 10.000 habitantes. Vamos a poner 10.000 a 15.000, es que no quiero dar muchas pistas. Vamos a hablar que entre 10.000 y 20.000 habitantes, para no dar pistas. En ese municipio, en una zona, había 150 familias en absoluta miseria, que comía de Cáritas,
cada día. Y me dijo, por ser Cáritas quien se ocupa de esto, el ayuntamiento, en este caso socialista, no deriva ciertas ayudas, no suma ciertas ayudas, porque es Cáritas quien se ocupa de eso, porque es Cáritas. Sí, es verdad. Eso está pasando aquí en Tenerife seguro, porque las fuentes con las que yo he hablado son certeras, serias y además de mucha confianza. De todas formas, también un inciso, la plataforma Pobreza Cero en Canarias ha denunciado por activa y por pasiva que el hambre aquí en Canarias es un negocio, que la pobreza es un negocio. ¿Por qué? Porque las ONG reciben dinero que luego no repercute en las familias, porque se está viendo que las instituciones es yo te doy 1.000, tú me devuelves 1.500, pero el perjudicado no ve absolutamente ni comida, ni ropa, ni medios, ni vivienda, ni agua, ni luz, ni nada de nada. Y ya esta plataforma Pobreza Cero Canarias denunció hace ya pues un par de años que la pobreza en Canarias es un negocio, que se está gestionando tan mal, que los miles de millones de euros que podrían recibir a nivel nacional y los millones de euros a nivel regional no se están recibiendo. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado con esto también. Bueno, el tema de los inmigrantes también es un negocio. Sí, claro, sí, pero vamos, estamos hablando de la pobreza. A mí ahora mismo, a día de hoy, lo que me preocupan son la gente de aquí que está cada vez, lo estamos pasando peor, y que hay que empezar ya a decir, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Las ONG son un negocio. Hay muchísimo tema de tú me das, yo te doy. Pero es que resulta que vivimos en la comunidad autónoma con más números de casos de corrupción de toda España. Y estamos hablando de muchos millones de euros. Pero por cualquier partido político. Es decir, hay una página web que te metes en internet y miras casos de corrupción en Canarias y te dice que primero en Canarias, de toda España, es la que tiene más casos de corrupción. Imagínate, encima, estamos y otra cosa, por ejemplo, Canarias es la región más pobre de España. Sí, lo tengo Después aquí. está seguida de la Comunidad Valenciana, Principado de Asturias y Extremadura. Vale, pues resulta que todas esas comunidades autónomas tienen gobiernos socialistas. Los que se supone que están viniendo, no vamos a dejar a nadie atrás, están dejando a todas sus comunidades atrás. Yo creo que España está ¿Cómo peor nos que comemos nunca. eso? ¿Cómo nos comemos eso? Pero no solamente, sino que además las comunidades socialistas, los gobiernos autonómicos socialistas, no solo los socialistas, pero en general los socialistas son los que quieren que, por ejemplo, Madrid, que ha bajado, y Andalucía también, que ha bajado el nivel de impuestos, quieren que se suban, quieren que lo suban. Porque crean precedentes, claro. Aquí también agravios comparativos, es decir, claro. El gobierno de Madrid, el gobierno de Andalucía, el gobierno de Castilla-La Mancha o Castilla-León, el que sea, otros gobiernos, no sé el de Castilla-La Mancha que es socialista, no lo sé, pero esto sí, tanto Andalucía como Madrid ha reducido los impuestos, por ejemplo el de sucesiones, prácticamente está eliminado, por ejemplo. Pero claro, si tú subes los impuestos, también quitas riqueza, o sea, y capacidad económica del individuo. Y eso también repercute en la sociedad. Y el pequeño empresario, mira, España tiene su mayor volumen de facturación, su mayor riqueza la generan los autónomos y pequeñas y medianas empresas. Y son los que están más tocados. Es decir, en esta etapa de pandemia inducida, en esta etapa, las grandes compañías han duplicado en algunos casos sus ingresos, sus beneficios, sus facturaciones. ¿Quién ha perdido? ¿Quiénes se han arruinado o se han empobrecido? Los pequeños empresarios, los autónomos, aquel señor que tiene un establecimiento en la calle del Castillo, o que tiene un puesto en el mercado, o que tiene 3 empleados y tiene que pagarles la nómina todos los meses. No podemos mantener tanto vago ni tanto corrupto. Te lo digo como pequeña empresaria. No podemos sobre nuestras espaldas cargar con tanta podredumbre. De hecho, dicen que Canarias asegura 30.000 millones contra la pobreza en los presupuestos generales del Estado del 2021. ¿En serio? Sí. Bueno,
esto está noticias contrastadas que están ¿Cuántos todas- miles de millones? 30.000 millones de... Con eso se soluciona. Vamos a ver si dentro de un año está solucionada la pobreza Pues en sí, nuestra yo tierra. no sé quién gestiona esto, pero es que yo creo que es una mala gestión. Otra cosa que le comentaba a Jesús antes, que a nosotros nos dicen, no, porque el empresario ahora tiene que trabajar más y sábados, domingos, festivos, tienen que abrir cuando vienen los barcos, o sea, no tenemos derecho a vida familiar, ni los empleados tampoco, ni nada. Vale. Pero, ¿y por qué Asuntos Sociales no trabaja las 24 horas? ¿Verdad? Claro. Porque creo que el Banco de Alimentos cierra el mes de agosto. ¿Ah, sí? Ah, porque Sí, la gente en tengo agosto no entendido. come. Yo me encantaría no come. que me lo dijeran, no estoy muy segura, me lo comentaron. Asuntos Sociales tiene que trabajar 24 horas y poner más personas, porque Claro. lo que no se puede es esperar por las tarjetas del Hiperdino más de 3 meses, que no te cojan el teléfono y que te dejen tirado como si fueras un escombro. O sea, eso es un maltrato al ciudadano. Claro, Yo pero creo porque que- el ciudadano depende para poder comer del gobierno. Entonces el Claro. gobierno ¿qué hace? Pues te tengo pillado. Claro. Ahora te doy, ahora no te doy y cuando llegue la época de las elecciones te voy a dar No, pero para que espérate. encima seas una boca, Y un hablamos estómago un poquito más de las agradecido. ONG porque quizás son algunas preparadas para captación de votos, para asegurarte las campañas. También, sí, sí. Yo es que de verdad que estoy Mira, hasta al moño. La ONG, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, se encarga del campamento de acogida de las canteras en la laguna. Y ACEN, la organización no sí. gubernamental, ONG ACEN, gestiona la de las raíces. Yo he leído sobre esta, una es una ONG vinculada al grupo de Soros, la de las raíces, y la otra está vinculada a la ONU. Todo esto son Negocio. todos son negocios, Tapaderas de... porque están en todo el mundo, son ONGs que se mueven por todo el mundo, que tiene, entonces, claro, ¿qué barcos están en el Mediterráneo y aquí en el Atlántico, en la costa entre Canarias y África? Barcos de Open Society de Soros, que están recogiendo ¿Qué Soros y quién es Soros? Por si y la que gente tiene no y lo favoreciendo a las mafias africanas que dejan en el camino en la propia África a muchos, más los que llegan son el 90 y tantos % largos, si los vemos llegar, son gente joven, fuerte, en edad militar. No vienen mujeres con niños pequeños, apenas vienen, que son las que realmente lo están pasando mal. No, y además si llega alguna, no te preocupes que los medios de comunicación nos van a hacer Le van a creer sacar que es que 32, efectivamente 34.000 34.000 fotos y tal y cual. O sea, Entonces, a ver, vamos a pasar ya a la segunda parte del programa. Vamos a dejar claro, aquí se trata de recursos, primero de la seguridad en nuestro territorio. No pueden seguir entrando inmigración ilegal como está llegando y como ha entrado, que además se está mostrando, sobre todo la inmigración ilegal magrebí en un porcentaje elevado, se está mostrando como potencialmente delincuentes, están delinquiendo, están ocasionando problemas importantes de seguridad. Eso está sucediendo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, porque España no se puede permitir, aunque vengan ayudas de Europa, mantener ese presupuesto semanal o mensual, anual, que se podría destinar a otras cosas. y se y podría no- destinar a estas personas siempre y cuando la sociedad canaria Claro, tuviese estuviera todas cubierta. sus necesidades cubiertas. Exacto. Entonces sí tenemos capacidad para poder aportarle algo al que llega de fuera. Pero ahora mismo no podemos porque nos estamos muriendo de hambre aquí. Tenemos- Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos recursos muy limitados, Sí, claro. que podían ser muy superiores, pero tenemos recursos muy limitados. Y esos recursos limitados tenemos que aprovecharlos adecuadamente aquí, con nuestros hermanos, con nuestros ciudadanos, con nuestros compatriotas, con nuestros paisanos que lo están pasando muy mal. Volvemos en 5 minutos. Bueno, estamos de vuelta en la segunda parte de Desde la Recoba del Cielo por Montera, en un día en el que sale el sol, de repente las nubes otra vez, llueve, se van las nubes, vuelve a salir el sol. Esto es un día verdaderamente particular. En fin, estamos aquí, Manuela Betancor, Norma González Cabrera y Sandra Arteaga, mis compañeras de programa, que hacen posible este programa activo y este programa que creo que cada vez ve más espectadores. Por cierto, Norma, me fijé antes en el bolso que lleva, Ay, sí. que me gusta mucho porque además sé que te gusta, bueno, es evidente que te gusta Frida Kahlo, que es para ti
Pues mira, doblemente contenta. Primero porque es un regalito que nos ha hecho Alma Ala y tenemos una colaboración. Ella se llama Angie y se ha inspirado y nos ha hecho una colección de bolsos de Frida Kahlo que tenemos en exclusiva en la tienda. ¿Pero quién es ella? Ella es una diseñadora canaria. Ajá. Y además es profesora de patronaje industrial. ¿Y cómo se llama? Angie. Se llama Alma Ala, su marca. Así que desde aquí, muchísimas gracias, Angie. Nos encanta el bolso y espero que sigamos haciendo negocio por mucho tiempo. Estas son las cosas bonitas de nuestros programas. Exacto. Desenfadadas, pero tenemos que hablar ahora de algo que no es desenfadado, ¿no? Voy a leer una cosa y ahora me gustaría que me dierais vuestra opinión, porque a partir de ahí desarrollaremos una cuestión, ¿no? Bien, esto que voy a leer, bueno, voy a leerlo y después voy a decir quién lo leyó. Entrecomillado, textualmente. La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital. Si solo piensas en los beneficios económicos, deja la industria farmacéutica de preocuparte por servir a los seres humanos. He comprobado cómo en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad. Pero eso no hubiera sido rentable porque las farmacéuticas a menudo no están interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero. Así que esa investigación de repente es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que mantienen la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento. El interés no es curarle, sino mantener como incurable las dolencias. Es decir, lo que le interesa a las farmacéuticas es mantener una renta multimillonaria en seres humanos, que son aquellos que, estando enfermos, siguen consumiendo ese medicamento que hace multimillonario a los propietarios de las farmacéuticas y también multimillonarios a los altos ejecutivos de las farmacéuticas. Esto lo dijo en 1993 el doctor Richard John Roberts, premio Nobel en 1993 de Medicina por sus estudios. Él es microbiólogo, doctor en microbiología, por sus estudios sobre el ADN. Claro, con lo que hemos visto últimamente, con esta carrera vertiginosa a ver quién vende más medicamentos llamados vacunas, que aunque te lo inyectes te sigues poniendo malo de lo mismo, pues evidentemente te hace pensar. Bueno, yo pienso que esto es un secreto a voces y que realmente las farmacéuticas lo que hacen es fabricar medicamentos, entre comillas, que no, lo que ponéis, que no cura ninguna enfermedad. Te suaviza la sintomatología que puedas tener, pero no te cura. Y no solamente es que no te cura, sino que muchas veces te produce otro tipo de enfermedades. Entonces se trata eso de mantener un mercado vigente, un mercado de personas que necesiten seguir consumiendo medicamentos, porque es un negocio. Y los médicos, no todos, pero muchos médicos forman parte de ese circo, porque vienen los representantes de medicina y entonces les dicen lo que tienen que vender más, lo que tienen que vender menos, y en base a eso pues tienen sus bonos y sus premios y sus viajes y sus comisiones. Entonces, bueno, para mí de verdad que yo no opino, es ninguna es sorpresa. verdad lo que dice Manuela. Sí. Yo creo que desde que entraron los visitadores médicos por las consultas de los doctores, lo que es la medicina acabó completamente. O sea, el juramento hipocrático, etcétera, etcétera, muchos de ellos, cuando entró el visitador médico y les prometió: si me vendes más este medicamento, te vas de viaje a Cancún con tu mujer y con tu familia, que eso empezó a suceder hace ya muchos años. Sí. Pues hace muchos años la medicina empezó a deteriorarse, pero no la medicina, los que practican la medicina, los médicos, el personal sanitario, etcétera, etcétera. Yo lo siento mucho. Y, por ejemplo, lo que tenemos ahora, porque la mal llamada vacuna es por ejemplo, para tratar el COVID, es un experimento génico, o sea, está en fase experimental. Es un tratamiento génico en fase experimental que le han cambiado el nombre, porque tratamiento génico en fase experimental te hace pensar que, oye, ¿te la inoculas o no? Y si te dicen vacuna, vale. ¿Qué ha pasado con esto? Que primero era una dosis, resulta que la primera no funciona. Luego había que poner, además a todo le buscan una palabra, la doble pauta. ¿Tienes la pauta completa? Eran 2.
Bueno, después de la pauta completa, como tampoco funciona, porque además los contagios se han disparado, resulta que hay que ponerla de refuerzo. Junto con la de la gripe. Y ahora Ya la de para- refuerzo resulta que ahora la cuarta, el otro día en la tele la estaban llamando de otra manera. Digo, pero bueno, ¿y esto qué es? Aparte de que hay que entender también que la industria farmacéutica no quiere personas sanas y seres humanos independientes que además no te favorecen. Oiga, usted lo que tiene que hacer es procurarse hacer deporte, caminar todos los días media hora, tener relaciones sociables satisfactorias y además cuidar su sistema inmune. No, ¿qué tal? ¿Usted qué tiene tal? Tome una pastilla para esto. Y si con esta pastilla no se le quita, no se preocupe que tengo otra pastilla más. Porque a mí, como farmacéutica, a mí lo que me interesa es que tú sigas comprando mis productos. Y cuanto más dependiente seas tú de mis productos, más dinero voy a ganar yo. A mí no me interesa que tú estés sano. A mí no me interesa para nada. ¿Por qué? Porque entonces ¿dónde está mi negocio? Es que Eso- cualquier tipo de venta se basa en crearle a la persona la necesidad, que a lo mejor no tiene. Entonces, te crean esa necesidad. Te De crean... todas formas, hay que ir a un centro de salud, por ejemplo, y ver la cantidad de gente ya a partir de una edad determinada que va a por sus pastillas. Pero ¿por qué por tener una edad determinada necesitas unas pastillas? ¿Por qué no te dedicas a practicar hábitos de vida saludables y sanos? A comer fruta y verdura, que tampoco es tanto. O sea, A caminar, no, a caminar, que te dé a el sol, caminar, aquí la en vitamina Canarias D es que es disponemos de esto. fantástica, la Y más del donde- y más sol. donde vivimos. O sea, ¿por qué no fomentan todo eso? Y lo que te fomentan es consume este medicamento, consume el otro, los mismos tratamientos de cáncer, Este que te no hace te digo daño que no hayan para este, tómate otro para contrarrestar. O sea, es que es un- efectivamente, ¿sabes? Entonces te están destruyendo permanentemente el sistema inmune. Yo lo siento, pero es que es mi ¿Y qué opinión. tal la coronafobia? Es un término que salió ayer en televisión que yo me quedé con la boca abierta. Incluso hay personas que se han divorciado y se han Sí. ido a vivir a casas aisladas en la montaña porque no quieren tener ningún tipo de contacto con nadie, ni siquiera con sus parejas. Qué barbaridad. Y creo que se nos está yendo la pinza y además la salud mental, que El miedo, no tenemos el ayuda. miedo es el que Exacto. mueve. No, es que imagínate. Mira, hablando de la salud mental, se ha disparado el consumo de ansiolíticos y Exacto. hay antidepresivos. En vez de decir, vamos a que la gente hable, porque la mejor medicina para esto es poder expresarte, poder contarle a alguien con franqueza cómo te sientes, sentirte escuchado, Eso, sentirte sentirte escuchado. acompañado. No, ¿qué tal? Nada, tú lo que necesitas es un antidepresivo. Y si no te preocupa, no es que no duermes, pues además una pastilla para dormir. Es que durante el día estás muy nervioso, pues un relajante. Te voy a ver. Y al final Entonces es un estamos zombie. todos como zombies. Pero eso es pero claro, yo como farmacéutica sigo vendiéndote, o sea, más, dime qué es lo que tienes, que yo tengo el medicamento adecuado. Claro, no, en España se da un caso, yo creo que único, o por lo menos muy digno digamos, de elogiar, ¿no? Que es, porque distingamos la industria farmacéutica del farmacéutico que vende medicamento en su establecimiento de farmacia. En España tenemos, yo creo que las mejores farmacias del mundo. El farmacéutico, aparte de ser en el pueblo una institución, ¿no? como lo ha sido siempre el maestro, el alcalde, el cura, el guardia civil y el farmacéutico. Eso, las instituciones que... Pero claro, no hablamos de la farmacia, hablamos de las No, porque el farmacéutico no debe recetar, o sea, el que receta es el médico. Y esa fusión penosa que han conseguido las farmacéuticas, ese atrapar a un número determinado, porque habrá multitud de médicos muy honrados, muy honestos, que no se prestan a ciertas cosas, pero sí hay otros muchos millones que sí se prestan. Y las farmacéuticas lo que llevan demostrando a lo largo del tiempo es que han comprado medios de comunicación. A ver, los dueños de las farmacéuticas son los mismos dueños de los medios de comunicación, son los dueños de la banca, son grandes fondos de capital, los más famosos, ya hemos hablado de ellos, BlackRock, Vanguard y otros. Y después está una ramificación enorme. Entonces, a las pruebas me remito. Yo aconsejaría a nuestros espectadores que entren en internet y busquen un programa de César Vidal, La Voz de César Vidal, de hace unos días, en el que habla de cómo se creó y se expandió o algo así el coronavirus, si no me equivoco, así es más o menos, pero con eso ustedes tecleen eso y lo van a encontrar. Y en este programa él explica, en base a una investigación,
que un comandante de la Marines estadounidense pues preparó y presentó a su autoridad, a un general o a un grupo de generales en el Pentágono. De ahí se desprende que detrás de todo esto que hemos padecido hay, entre otras muchas cosas, un negocio brutal de las farmacéuticas, entre otras muchas cosas. Entren y obsérvenlo, porque en este programa va a ser muy difícil que lo podamos desarrollar. Yo quería decir algo también. La información que recibimos todos los días a través de las noticias, que te dicen que te pongas la primera dosis, la segunda, que si has pasado el coronavirus ahora te tenías que vacunar de la tercera a la cuarta semana, ahora ya no, ahora tienes que esperar 5 meses. ¿Qué pasa? Pues yo tengo amigos que se han vacunado a las 4 semanas y ahora están muertos de miedo pensando que les puede pasar algo, porque en las noticias sale que tienes que esperar 5 meses, que son casi 4 meses más. Y piensan, Dios mío, ¿qué me estoy metiendo en el cuerpo? Después a los niños, ahora se está estudiando que no hay que ponerle una segunda dosis a los niños de 5 a 11. Entonces, hace una semana te tenías que vacunar a las 4 semanas, ahora a los 5 meses. Yo creo que se está pasando ya con la salud mental de la gente, porque la gente está aterrorizada, sin ganas de trabajar. Y eso repercute en todo, repercute en tu vida, en tu trabajo, en tu salud, porque te estás comiendo el coco todo el día, porque no sabes si te puede dar un derrame, te puede dar un desmayo, o empiezas a somatizar cosas a través de los nervios. Yo creo que la información, tienen que esperar un poco a tener más información para no volver loca a la gente, cada día es una cosa diferente. Y no digamos que vivimos en el país de los expertos, ya, porque aquí hombre, tú te levantas por la mañana y hay 20 expertos ya en la tele, claro. Y cuando dice, ¿y experto en qué? Porque los expertos dicen, pero dame el nombre, el apellido, la formación del experto, y además, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, una observación personal, aquí nada más que hay un discurso único, y cualquiera que se salga de ese discurso ya lo tachan de cualquier cosa menos de persona sensata y cabal. Entonces a mí eso y te ridiculizan. Efectivamente, sí. Entonces eso es típico de dictaduras, cuando había un pensamiento único y universal para todo el mundo, y el que hablaba le cortaban la cabeza. Pues resulta que esto está sucediendo en este país, porque cualquiera que se le ocurra decir algo en contra o cuestionar la versión oficial, resulta que es un paranoico. Oye, no, mi salud es mía y mi cuerpo es mío, y yo veo lo que hago con mi cuerpo y con mi salud, y si no me convence me lo tienes que explicar 20 veces. Y además, yo ya el hecho de que nada más que haya un discurso y una sola opinión, a mí me da que pensar, porque me parece que no es fiable. ¿Dónde ha habido un debate en 2 años? ¿Dónde ha visto los pros, los contras? No, es que aquí como yo piense distinto, yo estoy pirada, estoy loca. Pues no, a lo mejor lo que pasa es que estoy cuestionando una realidad que no veo tan clara. Porque a mí con el miedo conmigo no pueden. Es decir, a mí ya han jugado mucho las farmacéuticas con el miedo, con te vas a morir, y llevamos 2 años. Yo hace 2 años dejé de ver la tele la primera vez que nos confinaron y no la he vuelto a ver. ¿Pero por qué? Porque es que resulta que es permanentemente un recuento de muertos. Yo estoy loca y para uno, ahora la dosis, ahora la segunda, ahora la tercera, ahora la cuarta, ahora te voy a obligar, aparte de que, ¿qué tendrá esto? Que tienes que obligar a la gente a inocularles miedo para que vayan a pincharse. La verdad es que me encanta la lucidez que tenéis, es decir, porque estáis expresando algo que se basa fundamentalmente en el sentido común, en función de la información que nos llega. Claro. Entonces, claro, yo me gustaría que por favor los espectadores piensen en lo que voy a decir. A lo largo de los 2 últimos años, ha habido un médico, un tal César Carballo, que ha estado saliendo en todas las televisiones, en la sexta, en la cuarta. O sea, un tío que además va cobrando, porque si estás en la sexta todo el sábado has cobrando y hablando, manifestando de las bondades y la necesidad absoluta de inocularse este medicamento de inciertas, ya no tan inciertas consecuencias. Pero disculpa, y seguridad. Un inciso, para que la gente vea que efectivamente hay muchas dudas, lo único que tienen que hacer es coger los prospectos de estos medicamentos y leerlos. Y el que escribe el prospecto es la farmacéutica. Es decir, era para que la gente entienda que aquí no nos estamos inventando nada, que cojan el prospecto de lo que llaman vacunas y que lean. Y una vez que lean, que decidan. Y este señor, este médico, se ha tirado estos 2 años hablando de las bondades y que hay que inocularse este medicamento, etcétera, porque vamos a acabar con eso, si no, no acabamos con la pandemia, etcétera. Y hace poco
cuando en España se dictó una normativa por la cual los niños de 5 a 11 años deben también vacunarse, inocularse, resulta que le entrevistan a este señor, le entrevistan 2 veces y le pregunta, oye, usted por cierto tiene niños en edad, ¿usted va a vacunar a sus hijos? Entonces el tío se le cambia la cara y dice, bueno, Voy a esperar. hay una de mis hijas que tiene, no sé, 5 o 6 años, que está en edad, pero como ya lo pasó, ahora no sería conveniente. Y la otra, sí, la otra está en edad también, pero yo voy a ser prudente, y se sale por los cerros de Úbeda, y que no, porque en el Reino Unido son muy garantistas, y yo también soy muy garantista. Ojo, pero es buena vacuna, hay que ponérsela, ¿eh? Pero mis hijas no. A mis hijas no, mis hijas que esperen, pero las hijas de los demás, sí, que se las pongan. Entonces, señor espectador, esto no hace que los oídos se abran más y los ojos se abran más. Que se Fue el cuestionan. programa En de 2 Ana veces Rosa. lo mismo, ¿no? Yo me quedé flipando y dije, ¿y este hombre está en sus cabales? O sea, es que yo creo que fue una pregunta trampa que él mismo cayó. Sí, No, yo creo que sí. No se lo esperaba. No se la Que no se esperaba. la Ni él se la esperaba. esperaba, ni la locutora como Exacto. de manera descarada, porque Sí. es una pregunta que no se debe hacer, le largó la pregunta. Y él lo dejó, ¿no? Entonces, claro, Se habrá arrepentido. vosotras No, sois hablando madres, de la ¿no? dosis de refuerzo, la EMA ha dicho que de dosis de refuerzo nada, que daña el sistema inmune. O sea, la EMA Lo a nivel deteriora, europeo sí. ya se ha pronunciado, la Agencia Europea del Medicamento se ha pronunciado y ha dicho que no, que de refuerzo ya nada, que hay que pensárselo mucho, que solamente los inmunodeprimidos, gente que tenga problemas, supongo que se la va a acabar de... Porque no lo entiendo, o sea, y ha dicho que no, que ya más de 3 dosis que afecta y que está deteriorando el sistema inmune No hay y que ninguna no... vacuna que te tengas que poner tantas dosis seguidas. Pero es que, y la gente se sigue, yo no lo entiendo, el miedo es tan grande. Sí, con las noticias y la música que te ponen y la voz del presentador, o sea, yo Claro. lo escucho, estoy comiendo, me duele el estómago. Claro. Incremento España en Claro. la peor época de la Claro. ola del No lo sé. veas, y menos a la hora de comer. Y yo con el Norma. plato allí digo, ay, ya no tengo hambre. Aquí sigue habiendo, aunque yo creo que se están empezando a despejar verdades, durante estos 2 años ha habido una campaña de atemorización y de confusión a la sociedad, dirigida a la sociedad, de manera que, como bien decía Sandra hace un momento, se ha establecido un mensaje único. Ese mensaje único es el que ha atemorizado a una población que el otro día me decía un amigo que tiene un hijo de 28 años y dice, no, mi hijo con 28 años no sale porque tiene miedo de Mucha contagiarse. gente. No, y mucha- lo que decía Norma Sí. es cierto, de matrimonios, de parejas que se han separado por diferentes opiniones al respecto, ¿no? O sea, que es que ya es una... Pero eso- Atemorizas, confunde y enfrentas. Pero también Enfrentas eso a la es el sociedad. grado de madurez de la sociedad, que ha demostrado que la sociedad nuestra de madura no tiene nada. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido partidaria de, yo tengo mi opinión, pero respeto la tuya, ojo, o sea, y me voy a llevar contigo divinamente, pero mientras nos respetemos, tu decisión es tuya y mi decisión es mía. Entonces yo creo que esto también ha sido una caída de antifaz de decir, mi madre, ¿en qué situación está nuestra sociedad? todo ¿Qué es se lo que basa tenemos que en mejorar? separarnos. Claro, La unión hace la fuerza. efectivamente. Cuanto más nos peleemos, cuanto más estemos Sí, separados, sí. Bueno, pero ¿Sabes? también Las vamos. élites Están- mundiales Divide que y vencerás. controlan a la Exacto. sociedad, a una sociedad atemorizada, confundida y enfrentada. Exacto. Esa sociedad es muy vulnerable Mm. y la maneja como quiere. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que tenemos que entender. Y otra cosa, además, las bajas. Antes tenías que estar 10 días en tu casa si estabas contagiado. Pero ahora, como hay tantas bajas, pues a los 7 días o quizás a los 5 días. Pero porque les interesa. Porque la pandemia sigue siendo la misma. Pero ¿Verdad? ahora es Ahora- el interés. O sea, no puedo tener tantas vacantes de trabajo en mi negocio porque se me está viniendo abajo. Mira, un absurdo grandísimo. Resulta que nosotros estamos con el certificado COVID, te lo piden hasta para ir al baño en un sitio público, ¿vale? Salvo si es un partido de fútbol o baloncesto, que ahí se pueden juntar miles de personas que no hace falta certificado COVID. ¿Quién me explica a mí eso? Ah, ni idea, no tenía ni idea. Sí, sí, están exentos. Tienen otra legislación porque el COVID en los estos de fútbol o los de baloncesto no se transmite. O sea, por favor. no, pero en la- los estadios de fútbol están todos pegados. Bueno, Lleno de gente, todos aquí pegados. jugamos Los un aviones partido. y el Pues ahí no metro hace y falta las certificado guaguas y COVID. todo. Ahí puedes ir sin problema. A Sin ver. embargo, si te vas al restaurante de la esquina de tu casa, te lo piden. Y yo es que, de hecho, si me lo piden es que ni entro, vamos. Pero me refiero que o lo enseñas o no te dejan Pero ya entrar. no te lo están pidiendo, ¿eh? Hubo un par de semanas atrás que yo iba... Pues lo han como prorrogado mucho por hasta el la 24 de febrero en Canarias, sí, lo ¿no? renovaron, sí.
¿qué sentido tiene, y me gustaría que brevemente, qué sentido tiene que lo dijo el propio creador y la ciencia da por hecho que la PCR es una prueba ineficaz, que no es certera y que además provoca, no solo el PCR, sino los antígenos exactamente igual, muchísimos falsos positivos? ¿Qué sentido tiene que, si sabemos que en base a esos resultados de PCR se ha manejado y se ha diseñado la política sanitaria en Occidente durante 2 años, qué sentido tiene que se siga con la misma dinámica? Y por otro lado, si estamos viendo que amigos, conocidos, vecinos se han inoculado 2 veces, ahora pretenden una tercera y siguen contagiándose, y de pronto alguno se muere o tiene un problema, no se puede levantar de la cama después de haberse inoculado la segunda o la tercera ¿No dosis. tenías un amigo que estaba... ¿Qué sentido tiene todo esto? Varios. Esto es una realidad. Nunca han sido, ya no se han Bueno, quedado lo nunca de los igual. PCR ha sido otro negocio para, de hecho regularon el precio porque además estaba vendiendo Los test de antígeno. Los test de antígeno se Eso estaba ha sido un vendiendo una vacilón. cantidad. Hombre, test de antígenos, mascarillas, sobre todo las vacunas. O sea, todo. ahí ha habido un negocio descomunal. Y yo pienso que tienen una cantidad grande ahora y se va a vencer, y entonces cuarta, quinta hasta que se ponga toda. Y luego ya, pues entonces ya no va a ser necesario porque no tienen más. Claro. El Luego ya canario te después mata todo ¿Es que es eso. así? Yo creo que la sociedad debe pensar en todo esto que hemos comentado aquí de una manera. Nosotros hemos hablado libremente y hemos expuesto una situación, una realidad. No podemos hablar de todo porque no da tiempo. Una realidad que usted puede leer en los periódicos y en las cifras oficiales. No nos inventamos nada. Lo único que usted tiene que hacer es pensar por su propio bien, por su salud y la de sus hijos. Pensar. Pero una connotación nada más. Nosotros hemos, lo que tú dices, hemos hablado aquí libremente de nuestra posición o lo que pensamos, pero respetamos al que no piense así. Ellos no respetan. Ellos no señalan. Quienes manejan estos hilos no lo respetan. Esa es la diferencia. Los deplorables medios de comunicación que han sido el látigo de los que les pagan, y han inoculado ese terror que tú decías, Norma, han inoculado ese terror y esa confusión. Esos, espero que un día tengan que pagar, al menos los cabecillas en los tribunales, su canallada. Igual que muchos médicos, igual que muchos políticos, como Ángel Víctor Torres, que tiene una querella criminal por delito de odio, por incitación de odio, por unas declaraciones que fueron absolutamente deplorables, terriblemente deplorables. En fin, estamos en el mercado de Nuestra Señora de África, ya el sol ha vuelto a salir. Sí. En un momentito estamos de vuelta, hasta dentro de un ratito. Estamos de vuelta Desde la Recoba, el cielo por Montera. Por primera vez en todos los programas que hemos hecho, un día lluvioso, con aire fresco, que corre, ¿no? Aire fresco, y en el patio central de la Recoba pues vemos entrar en la puerta principal, a través de la puerta principal, a la gente que viene a hacer su compra. En fin, un día diferente a los otros soleados que hemos tenido, ¿no? Y hoy con nosotros, esta última media hora del programa, nos acompaña Rosy Revelo, que es una artista, una pintora, que además ha desarrollado muchas técnicas, y ella hoy nos va a hablar de ello. Hola, Rosy. Hola con todos, buen día. Estamos encantados de tenerte con nosotros y de que nos hables de todo tu arte. Rosy es hace poquito, además del 21 al 25, expusiste aquí en el patio central de la Recoba tus obras, bueno, una parte de tus obras, con gran éxito, y además de eso tienes un largo recorrido, como decía, con diferentes técnicas, ¿no? La primera pregunta que te voy a hacer, Rosy, es para que te conozca el público tinerfeño, público canario. El programa se emite después a través de YouTube y otras plataformas, con lo cual nos pueden ver de cualquier parte del mundo, ¿no? Primero, ¿cómo fue ese gusanillo que te hizo hacerte pintora? Me imagino siendo una cría, ¿no? Porque esas son talentos que fluyen desde la niñez. Creo que el medio influye muchísimo. Nací en un pueblo que la mayoría de la gente que lo habita son escultores
artesanos y también artistas. Entonces crecí, mis tíos, los hermanos de mi madre, trabajaban las esculturas y de pequeña me alucinaban el tamaño, cómo las iban haciendo a partir de un tronco de madera de nogal o de un pedazo de piedra, y eso me alucinaba, pero yo me preguntaba por qué, y luego mi abuelo me dijo que los frisos que están en la Asamblea Constituyente, es decir, como en el Senado, los había hecho él en la talla en madera, en la talla en piedra, solamente que no estaban firmados, eran anónimos porque los trabajaban en colectivo, pero él era quien llevaba la batuta de estos frisos de alto relieve en piedra. Luego, en el mismo pueblo, que se llama San Antonio Ibarra, Imbabura, es una ciudad preciosa que se llama Azul porque tiene muchos lagos, hay un colegio, que ese fue el semillero de artistas de muchas generaciones. Entonces ahí hice mi primera formación académica. Me encanta cómo manejamos las metáforas en nuestro riquísimo idioma, ¿no? Español, y el español que se habla en muchas partes de la América española es precioso, ¿no? Pues dice, en un lugar que se llama Azul porque tiene muchos lagos, ¿no? Una metáfora muy bonita, ¿no? Somos muy ingeniosos con las metáforas. Nosotros, los ingleses, no tienen esas cosas. A los británicos no se les ocurren esas cosas, les cuesta mucho más. Hay una cosa que nosotros charlamos el día que inauguraste la exposición, y me llama mucho, y después yo he leído sobre tu importante carrera artística, porque además tú eres docente, hiciste un doctorado en España precisamente hace 8 años. Digamos que tu labor no solamente se ha desarrollado a nivel de la ejecución artística, sino también de la docencia, ¿no? ¿En qué porcentaje en tu vida digamos que ocupa la docencia y ocupa la ejecución artística? Yo creo que es paralela. La educación integral a partir del arte, de todos los que hacemos creación, que puede ser literaria, que puede ser musical y que puede ser plástica o visual, tiene que ver con el proceso de formación de todos los públicos que se acercan a tu obra, a través de verla o de seguir el proceso propio de una trayectoria. El mío ha sido un caso particular porque me ha gustado mucho trabajar con las comunidades de mujeres o de niños que no tienen el acceso a las artes, y eso me ha servido para que la obra también tenga una contundencia mayor, que no es solamente cara a mi propia reflexión, sino también lo que se retroalimenta de lo que miras y receptas de la gente. Y la parte formal de la docencia también la hice en la Universidad Católica de Quito, que tiene mucho prestigio, y pues ahí concursé después de que tuve mi título, y pues gané el concurso y fui docente por casi 4 años en la Facultad de Artes, Diseño y Arquitectura. Una linda experiencia porque empiezas a formar a los chicos que están definiendo su carrera como proyecto de vida, dándoles ese tip estético para la formación de su vida. Hay una cosa que me llamó la atención en nuestra conversación, por cierto, cuando queráis hacer una pregunta, sí. Directamente la hacéis. Hay una cosa que me llamó la atención, tengo dos preguntas que no quiero que se me escapen, pero la primera, me llamó la atención la variedad enorme de materiales que utilizas para tus obras, ¿no? Quiero recordar que hablabas incluso del acero, aparte de piedra, aparte de todos estos materiales. Hazme así un pequeño esbozo de qué materiales utilizas y sobre todo con qué material te sientes más a gusto y por qué. Porque para mí es un valor añadido en un artista esa capacidad de adaptarse a materiales y por tanto a una obra de arte que se diferencia de otras en la forma y en el material, ¿no? Creo que va de la mano un poco el material con el contenido. Por ejemplo, he trabajado épocas en las que he visto cómo la naturaleza se va depredando poco a poco, producto normal de la globalización, por ejemplo. Entonces, ¿qué me viene a la mente? Me viene un poco de reciclaje, me viene un poco de reutilización, y esa naturaleza está trabajada, por ejemplo, en láminas de aluminio de desecho, y simplemente bien lindas se te convierten en un espejo, bien limpias se te convierten en un reflejo. Y a esas les he reutilizado, indagando qué material es el que viene con eso, con ese soporte, con eso que quiero decir del tema naturaleza.
Entonces ahí ya tenemos un soporte como para explorarlo hasta que se te agote a ti como manera de decir, como lenguaje. Luego, siempre el papel ha sido nuestro primer trazo, generalmente desde que somos pequeños. Y ha sido muy importante para mí estas épocas porque he buscado en los archivos y he encontrado que la última muestra que estoy presentando en Quito, en un lugar que se llama Alianza Francesa y da mucha difusión al arte y a la cultura de los países latinoamericanos, y allí he trabajado una obra que se llama Eva Pro Nobis. ¿Por qué? Porque he querido buscar únicamente el trabajo que resignifica a la mujer, y la mujer ha tenido el inicio desde el papel hasta el nuevo soporte, que es en hierro, por la fortaleza, por el proceso, lo que fuere. Entonces, los materiales han ido también desarrollando con las fases que he trabajado en mi proceso creativo. Así es que por eso son innumerables, porque han sido muchos años que me he dedicado a esto con pasión. Y en todo lo que uno encuentra le ves la opción de darle vida, de recrear algo. Bueno, me gustaría preguntarle una cosita. Después de la exposición aquí en La Recoba, ¿tienes prevista alguna exposición en otro lugar de la isla? ¿O de Canarias? ¿O de Canarias? Si es itinerante la exposición. Tengo previsto para agosto regresar con una nueva presentación de obras en otro formato. He trabajado los temas de los oficios y las pasiones, es decir, que tú que eres un comunicador abrazas tu palabra, tú que eres una creadora abrazas tus ideas. Y así tengo una docena de propuestas, y que de todas las que tú vas a mirar, no sabes cuál es cuál, pero te identificas con uno. La que abraza el libro, la que abraza el pincel. La que más te resuene, ¿no? Y eso es la propuesta que voy a traer, y la estoy trabajando ahora a nivel de gestión. La fecha no tengo, pero sé que es en verano. Vale. Así yo es quería, Si alguien, perdón, solo un apunte porque aquellos espectadores que tengan interés en observar la obra de Rosy Revelo pueden entrar o bien en Facebook o bien en Instagram. Es Rosy Revelo seguido, ¿verdad? Con V, y ahí tienes expuestas exposiciones, y me imagino que también ahí irás informando de posibles, de tu llegada de nuevo a Canarias, etcétera, etcétera. Y si entran también en la página de Facebook de Amigos de La Recoba, pues allí hay varias publicaciones en las que se habla de esta exposición, y a través de, y ahí están también, como digo, expuestos los enlaces con Facebook, Instagram de Rosy Revelo, para que puedan el espectador informarse, ¿no? Bueno, yo primero, Rosy, que felicitarte es un lujo hoy en día poder trabajar en lo que resuena con tu alma, ¿no? Y se ve que lo llevas desde niña. Comentabas que compaginas lo que es la docencia con la exposición y demás. Dejando a un lado la docencia, ¿piensas que es sencillo hoy en día vivir del arte nada más, sino para lo que es un artesano, para lo que es un artista? Porque pienso que es complicado, porque justamente el otro día estaba viendo un reportaje en televisión de una cosa que ha salido nueva, que se llama Ciberarte. 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 Que son como creaciones que se hacen a nivel por diseñadores gráficos, y la gente compra arte, pero arte no tangible, o sea, arte que ves ahí, que pagan unas cantidades, vergonzosas. Astronómicas y vergonzosas por lo que son. Exacto, y que están pagadas por justamente con lo que hablamos el otro día, que están pagadas con criptomonedas. Entonces yo pienso como que se está desvirtuando todo de una manera que yo me quedé alucinando. Entonces el artista realmente, el que hace con sus manos, el que tiene... el que manufactura. El que manufactura, no sé si con esta nueva generación tan moderna se mantiene. O sea, yo es que me quedé asombrada con lo que vi, la verdad. En eso quiero incidir yo, pero primero que Rosy te conteste. Pues sabes que vivir del arte es posible porque elegiste, nadie te lo obliga, y creo que cuando se lo hace con pasión, todas las aristas se te abren, porque no es la situación de quedarse solo por un camino,
creo que en los caminos que uno va recorriendo con una proyección y con un objetivo determinado, en este caso, llegar a ser artista, que no sabes si lo llegaste o llegarás, o estás en ello. Pero lo disfrutas en el y camino. lo disfrutas en el camino y estás convencida de lo que más te hace feliz en la vida es aquello. Creo que te viene lo demás por añadido. Y con las nuevas generaciones de artistas, que no sé si vivirán o no vivirán del arte, creo que es similar a los que tuvimos la suerte y la fortuna de vivir con el arte, para el arte y por el arte. Y hemos hecho una vida totalmente digna a través de nuestros premios, de nuestras adquisiciones, de nuestras propias gestiones, que no son fáciles, son complejas, porque consumir cultura no es tan fácil. Entonces, cuando lo haces con todo el rigor que caracteriza a esa situación diferente y no común, como es ser un creador en todos los géneros que fuere, sí es complejo, no imposible, pero creo que para las nuevas generaciones es un poco más susceptible a unos cambios más abruptos en cuanto a vivir o no vivir de ello. Los NIPs, las criptomonedas, el arte de internet y las nuevas creaciones que se subastan, a mí me parece que ahora nos causan revuelo y que están como que nos parece algo tan etéreo, pero pienso que en poquito ya será un denominador común y tendremos... ¿Se mirará con normalidad? Y se mirará con normalidad el estar haciendo como un teletrabajo que antes nunca nos imaginamos, tener una clase virtual. En mi forma, a mí no sé, no entiendo, será porque soy de otra generación. Pero quizás es que el arte en sí mismo es un ente vivo y al ser un ente vivo evoluciona. El arte evoluciona permanentemente, me imagino que habrá miles de millones de técnicas distintas, cada artista... a ti te tocará una técnica porque es la que con la que vibras, la que te gusta, y el arte evoluciona, es decir, tú hablas de ciberarte, pero claro, estamos en el siglo XXI, no estamos en la época de Velázquez, pero no estamos en el siglo XX tampoco. Algo que compras, claro, que tienes en el ordenador, pero al ser que no un puedes... ente vivo, imagino que va modulando, va modificando, se va adaptando a la nueva tendencia, va evolucionando, porque tiene que evolucionar, ¿no? Claro. Sí, con respecto a eso, a mí me parece que va con todo el desarrollo del Internet y toda la modernidad líquida que hablaba Zygmunt Bauman. Él hablaba de que el amor es líquido, porque se va adaptando a las necesidades, ya no solamente sensoriales, sino del entorno. Habla del miedo líquido, de todo lo que nos hemos metido en nuestra cabeza como temores, y uno de esos es el que preguntas tú, que puede ser un temor para una nueva persona que empieza con el arte y diga, pues, pero si no me parece que esta sea la mejor vía. Pero como tú lo expresas, es cambiante, es mutante y evoluciona. Y por eso estamos aquí también aprendiendo y captando todos esos desarrollos que se da en diferentes continentes y en diferentes espacios. Y estamos para compartirlo, fortalecerlo y seguir hacia donde vamos, nutriéndonos de todo lo que viene también. Yo de todas maneras quiero incidir en lo que ha comentado Manuela, porque yo creo que tú estás contestando a algo, pero no hemos llegado al kick de la cuestión, que sí nos gustaría mucho del que nos dieras tu opinión. Porque una cosa son las novedades, por ejemplo, estaba comentando Sandra, nuevos ritmos, nuevos materiales, nuevas ideas, la informática que se ha metido en la sociedad hasta el tuétano. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que el talento tiene que ir acompañado, o el arte del artista, tiene que tener impreso en él un talento, es decir, tiene que haber que verdaderamente un trabajo, un desarrollo, una idea y un desarrollo material. Es decir, yo veo tus grabados, tus pinturas, óleos que he visto también, tienes un óleo muy bonito de un autorretrato, y después tienes pues esos grabados que aquí expusiste, ¿no? Ahí hay un desarrollo artístico, hay unos trazos, hay un material que se ha vertido en el cartón, en la cartulina o en el lienzo, y que tú le has dado forma, le has dado volumen, incluso, porque el volumen también es visual. Ahí hay un trabajo, hay un conocimiento y un talento. Pero ahora yo
hay lugares, hay exposiciones en los que un señor que se llama Wing Ching Chong Pong King Chong, si es de la zona del este de Europa todavía más, y coge un plátano, lo cuelga de un hilo y lo pega a la pared con un marco, y resulta que hay gente que se pone a dar vueltas y a mirar el plátano. Oh. Claro, y hay gente, él hace, te expide, te hace un certificado de que fulano de tal ha comprado un plátano firmado por ese señor y lo ha comprado por 20.000 euros. No, y lo peor es que muchas veces no compran el plátano, compran una fotografía. Compran la idea. La fotografía que tiene el olor de ese plátano. En efecto. Porque si todavía comprar el plátano, te comes un plátano es que para mí lo que vale $20.000 $20.000, ¿no? Y dices, no, nadie se ha pegado el lujo de comerse un plátano que vale $20.000. Imagínate, si fuera canario, entonces serían $30.000 o euros, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿realmente hasta dónde llega el arte de verdad? Entonces porque lo que tú haces yo creo que es arte que de verdad. definiese Lo del ella plátano, el arte. lo del ¿Podrías plátano definir no es qué arte es para arte? mí. Para mí lo del plátano no es arte. No, de Esto luego, madura de yo pelo. que no. A ver, yo creo que responde a Te ponemos en un algunas, aprieto a lo mejor. algunas interrogantes, porque siempre se ha discutido qué es y qué no es arte, y quién ha venido a determinar qué es o qué no es arte. Entonces hay tres elementos que son importantes: el público, el artista y la obra. El artista, que puede ser en colectivo o que puede ser un grupo de personas o una persona adulta o joven, emergente o de trayectoria, y la obra. Y la obra es la que tiene que ser la contundente, porque el público, a lo mejor joven, a lo mejor totalmente ilustrado, puede tener su propio criterio. Y el artista, que es el que gestó, obviamente tendrá sus propias connotaciones. Pero esa trilogía debería formar lo que se determina arte. Pero eso tuvo una variante. Es cuando los museos crearon el aparato curatorial. Entonces, ¿Qué es el aparato el aparato curatorial es un sistema de que determina algún experto en narrativa cultural, artística, museográfica, qué es arte y qué no, y qué va en un museo y qué no. Y eso tiene que ver de la mano con las grandes fundaciones y casas de subastas que determinan quién va a ser grande y quién no. Entonces no es el plátano, no es el guante que dice esto fue un guante y no existe el guante o la sala vacía, sino eso está determinado por los medios de comunicación que determinan que eso está en un nivel por el proceso narrativo que se creó en torno a ello. Entonces, esas dos partes hay que tener claras. Ahora, por ejemplo, cuando uno hace una exposición en una sala muy linda como la del TEA o esto, si no tienes como curador, es como que No tu existe. obra está faltando algo de peso. Y eso lo determinas tú, si requieres un curador para esa muestra y por qué, o si no. A mí, por ejemplo, me encantaría hacer una exposición colectiva entre Ecuador y Canarias con los artistas jóvenes emergentes o de trayectoria aquí, y ahí buscar una especie de curador que nos unifique en qué punto él encuentra una sinergia o una distancia. Ahí viene esa narrativa que puede complementar. Pero no necesariamente tiene que ser obligatorio el proceso curatorial que generalmente ahora exigen las instituciones. Y pues el arte, como es lo más sublime que uno crea a todo nivel, siempre pongo las músicas clásicas, las obras grandes maestras, aún ahora se estarán gestando obras innovadoras que después nos extasiarán también. Entonces creo que el arte está determinado por el tiempo. Es el tiempo el que dice que tuvo peso como desde un background, una estructura. Y para ello yo creo que las formaciones académicas que hemos tenido afortunadamente dan pie para que eso tenga una contundencia mayor a la hora de tú mismo como artista hacer una evaluación de qué estás haciendo totalmente legítimo, porque desde ahí parte, de la originalidad. Has hablado del tiempo. Casi todos los éxitos son cuando el artista muere.
creo que Bueno, el tiempo... No necesariamente. Bueno, pero casi todos los... Yo pienso que todos los homenajes y todo hay que hacerlos en vida. Si ella es muy buena o fulanito es muy bueno, que se lo hagan en vida y le hagan los reconocimientos, porque es que aquí se hacen los reconocimientos cuando la gente se muere y pasan todos a ser buenísimos. Yo de todas maneras no creo en los críticos. Creo que la mayor parte de los críticos son gente pagada. La mayor parte, no todos, habrá algunos honrados, pero como todo en la vida, hay críticos que pueden hacer de un mamarracho un gran artista y no es una persona honrada en su trabajo. Y sin embargo, un crítico que por el motivo que sea le cae mal fulano de tal, eso pasa con los críticos gastronómicos, por ejemplo, le cae mal fulano de tal porque un día le pidió algo y le dijo que no y le hunde la carrera, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo a Yoko Ono en un museo no sé dónde, donde había un montón de tontos alrededor mirando cómo ella cogía el micrófono y se ponía a gritar más o menos, pero gritando ella. Y la gente así, y cuando terminó una ovación y Yoko Ono cobró una pasta gansa, por eso no sé cuánto. Entonces, si alguien pretende convencerme a mí de que eso es arte, va a tener un grave problema, porque entonces me está convenciendo de que es un idiota o de que le están pagando para que a Yoko Ono le paguen más dinero, porque yo no me lo creo. Yo en ti veo un artista, una pintora, yo en ti veo una persona totalmente, digamos que consagrada al arte, a tu trabajo, porque lo muestras en las exposiciones, cómo vienes, cómo te preocupas, cómo hablas de ella, ¿no? Cómo viajas por el mundo, porque has estado en cuántos países has mostrado tu obra, Rosy. Pues me faltan los de Asia, muchos de Europa, casi todos los de América y bueno, fascinada de recorrer el mundo con una pequeña expresión de lo que uno hace, porque a veces no solamente es lo físico, sino la convivencia que vas teniendo en los lugares que visitas. ¿Cómo te gustaría que te recordasen los amantes del arte dentro de 100 años? A mí me gustaría que me recordasen como una pintora, una artista que luchó toda su vida sin saber que lo que hizo está reconocido o no, que simplemente lo hizo con toda la pasión del caso y siempre, sobre todo, potenciando al ser humano y a sus virtudes. Siempre me ha llamado la atención trabajar sobre la armonía, sobre el abrazo, sobre el amor, también sobre el desamor y sobre el eros y sobre todo las emociones, los testimonios de rupturas, de esos abrazos que también se parten, de esas convivencias que ahora vivimos y que nos toca ser parte de un círculo que no sabemos hasta qué punto es 100% verdad o 100% real, o es también un miedo líquido que estamos teniendo. Entonces, me gustaría que me reconozcan como una persona que ha trabajado por las mujeres, porque las mujeres que no estamos en los libros del arte se debe ir haciendo ya poco a poco ya justicia. En nuestro Ecuador tenemos un museo que se llama el MUNA. Tenemos el 90% de la exposición montada es de varones. Wow. Y solamente el 10% es de mujeres. Entonces, esta resignificación que yo planteo es un homenaje al ser humano y sobre todo a la mujer. Rosy, ha sido un placer tenerte en el programa. Espero que volvamos a tenerte dentro de unos meses cuando vengas por aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Que la gente entre Rosy Revelo en Facebook, Instagram y allí podrán ver su obra. Y nos tenemos que ir porque ya se acabó el tiempo. Nos vemos dentro de nada. Muchísimas gracias a todos los espectadores. Gracias, Sandra. Gracias, un placer. Gracias, Manuela. Gracias, Norma. Bueno, hasta muy pronto. Muchas gracias, Rosy. Gracias.